Hola a todos, mi nombre es Luis David Caro y bienvenidos a La Astilla, un espacio en el que hablamos sin filtro y estorbamos a los colectivistas que quieren arrebatar tu libertad. Bueno, bienvenidos a este primer podcast, a esta primera prueba. Mi nombre es Luis David Caro y hoy vamos a hablar sobre el Imperio del Norte. Y no me refiero precisamente a los Estados Unidos, me refiero al imperialismo que ha tenido Cuba sobre Venezuela a raíz de un artículo periodístico que publicó la revista Semana el 16 de enero del 2021 y que lleva como título Cuba, el dossier secreto, que explica cómo el régimen cubano ahora tiene metidos sus tentáculos en la vida nacional de Colombia. Bueno, empecemos. Uno de los más grandes acontecimientos geopolíticos más sorprendentes y pocos entendidos por muchos es el imperialismo cubano, esa pequeña isla que por más de 60 años ha vivido bajo la dictadura de los hermanos Castros y ahora bajo el yugo de Miguel Díaz Canel, esa isla que vive el camino de la servidumbre, porque a lo largo de los años han acabado con la capacidad productiva del país, con las fábricas, la propiedad privada y las actividades económicas más importantes. Pocos entienden cómo Cuba tiene una enorme influencia sobre Venezuela. Cuba, un país más pequeño en proporciones territoriales, con menos población, arruinado, y una Venezuela más poderosa, más rica en recursos y por supuesto con las más grandes reservas petroleras del mundo, pues aquí explicaremos este fenómeno de la geopolítica. En primer lugar, debemos entender que Cuba se sostuvo durante años gracias a la Unión Soviética, mientras, claro, seguía las directrices estratégicas de esta, directrices como armar y financiar guerrillas marxistas como la FARC y el ELN en Colombia, o el Frente Sandinista en Nicaragua, con el fin de lograr la toma del poder mediante la lucha armada. Al igual que ingresar con el pensamiento marxista-leninista a las universidades, sindicatos, iglesias, para generar desestabilización, apostar un cambio generacional y posteriormente lograr la toma del poder político. Sin embargo, en 1991 debemos recordar que cae la Unión Soviética y Cuba y la izquierda latinoamericana se quedan sin la platica y las directrices proporcionadas por la Unión Soviética, y las guerrillas sin el combustible proporcionado por Cuba. A todas estas surge un foro que agrupa todos los movimientos, partidos, organizaciones y hasta guerrilleros de izquierda. Este foro se denomina el Foro de Sao Paulo, con una estrategia muy clara. La revolución a través de la lucha armada no es posible y ya no está de moda. Así que hay que jugar a la democracia liberal, llegamos al poder por la vía electoral y desde el poder hacemos una revolución. Ahora debemos preguntarnos quién fue el primero en llegar al poder con esta estrategia tan clara. Pues fue Hugo Chávez en Venezuela. Chávez siempre admiró la figura de Fidel Castro y el proyecto socialista de Cuba. Claro que en principio no podía demostrar tal admiración porque para la toma del poder político tenía que recibir el apoyo de diferentes grupos empresariales, y además que pertenecía a una coalición de fuerzas que no lo dejaban manifestar su ideario político. Pero cuando él logra afianzarse en el poder, se quita la careta y muestra su verdadera naturaleza socialista. Ahí es donde Fidel Castro, por supuesto, astutamente le hace una propuesta. Si Venezuela le envía un poco de sus riquezas, Fidel Castro le enseñaba y lo guiaba para que aprendiera cómo conservar y permanecer en el poder para siempre. Además, Castro alimentó la convicción de Hugo Chávez de que había un enemigo exterior, en este caso Estados Unidos, que supuestamente quería eliminarlo y que las élites locales también querían liquidarlo, y que no podía esperar de sus fuerzas de seguridad la protección que necesitaba. A Chávez, por supuesto, que le gustó el trato de Fidel Castro. Así que Cuba y Venezuela empezaron un trato que yo llamo quid pro quo, tú me das, yo te doy. Trato que guarda mucha relación con lo que se publicó en la revista Semana, Cuba, el dossier secreto,
Ese artículo habla de cómo más de 2.000 cubanos han ingresado a Colombia con ayuda de la embajada cubana, movimientos, institutos y grupos políticos locales para ejercer supuestamente misiones y profesiones en diferentes áreas como la medicina, el deporte, la educación, la cultura, entre otros. Incluso el artículo menciona que al menos 2.300 cubanos que ingresaron con apoyo de estos movimientos no han salido del país. De hecho, la intervención de Cuba en Venezuela se manifiesta de la misma manera. Claro está que con un grado mayor de consentimiento por parte del Estado. Mientras Venezuela, mediante convenios de cooperación, envía más de 100.000 barriles de petróleo en condiciones favorables y otorga créditos blandos, subsidios jugosos y millonarios contratos comerciales, Cuba le envía a Venezuela consejeros que a lo largo de los años se han convertido en jefes y ahora le dan órdenes a los venezolanos. Miles de cubanos trabajan en la administración pública venezolana. Según cifras oficiales, incluso hay más de 100.000 cubanos en la administración pública, en programas de asistencia social, de salud, deportivos, educativos, cultura, producción, etc. Además, son cubanos los que controlan el sistema de identificación de los venezolanos, registros mercantiles y notarías. Hay compañías como Cuba Control, que codirige los puertos, los aeropuertos y supervisa las aduanas venezolanas, en especial todo lo relacionado a mercancías importadas por PDVSA y otras empresas estatales. Dentro de las fuerzas militares hay cubanos uniformados cumpliendo funciones de asesorías en áreas estratégicas, en áreas como operaciones, inteligencia, comunicaciones, armamento, ingeniería. No olvidemos que Cuba ha constituido todo un servicio de seguridad con sus CDR, que no son más que el Comité de Defensa de la Revolución. Con ellos mantienen el control social. En Venezuela le llaman colectivos, que supuestamente brindan apoyo social, pero no son más que paramilitares armados al servicio de la revolución bolivariana. Y no hablemos de los médicos cubanos, que con sus misiones hacen un negocio redondo para llenar las arcas del régimen cubano a costa del trabajo esclavo. Aparte de que le quitan los pasaportes a los médicos para que no puedan viajar o movilizarse. Con dichas misiones del personal de salud, ingresan a otros países con personal de inteligencia y seguridad. Es una medicina asociada a la política para ejercer funciones de espionaje. El sucesor de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, ha profundizado la dependencia de Venezuela de Cuba, todo un régimen policial y hasta totalitario, diría yo, que mantiene el control de la población y que se sostiene gracias a la inteligencia y seguridad cubana, que ha infiltrado prácticamente todos los espacios de la sociedad venezolana. Ahora uno se pregunta, siendo Colombia un país democrático y de instituciones, considerando los problemas y retos que enfrenta el país, yo creo que Colombia ha de replantearse el papel que juega Cuba para Colombia. ¿Qué relaciones puede tener un país democrático como Colombia con una dictadura como la cubana? ¿Cómo tener una posición desafiante hacia la dictadura de Nicolás Maduro mientras se tiene relaciones diplomáticas con la dictadura cubana? ¿Por qué Colombia tiene embajadas con Cuba? Tantas preguntas por responder y resolver. Teniendo la realidad frente a nuestros ojos, la relación Cuba-Venezuela ha sido un gran negocio y una tabla de salvación para Cuba y un negocio ruinoso para Venezuela, pero que también le ha costado su república, su libertad y la vida de miles de venezolanos.